Las personas se les hace difícil entender el rol en la iglesia del Señor sobre lo que es ofrenda o lo que son las ofrendas, lo que es diezmar, lo que es la primicia, lo que es la dádiva para los santos, lo que es la ofrenda destinada que se llama apostólica para hacer la evangelización en otros lugares. Y es muy importante que tengamos ideas claras y entendimiento, porque hasta la hora no entendemos eso. Todos acudimos a escrituras que cubren la mediocridad de cada uno. Entonces, la gente que no está impuesta a dar generosamente, dice, bueno, porque la palabra dice que cada quien dé como propuso en su corazón. Entonces voy a preguntar esto. Venir con una ofrenda de $2 es lo que usted propuso en su corazón para darle al Señor. Eso es totalmente pobre, miserable y mezquino. Porque eso usted no lo hace ni con un indigente y menos con Yahweh. Por eso a su tiempo. Hoy no me toca hablar de eso porque solo lo de hoy va a ser suficiente para hoy. Y después hablaré sobre la ofrenda. Y después hablaré sobre los diezmos. Y usted tendrá un entendimiento correcto cuando usted dispone dar lo que corresponde y recibir la bendición que está destinada para lo que el Señor ha promovido. ¿Sí me entienden? ¿Sí entendieron? Qué bueno. Hoy voy a hablar de dinero. Ay, no, hermano, dinero. Dinero está a nivel de la adoración. Y dinero es una de las cosas que más se habla en la Escritura. Y usted, al rato, usted va a entenderlo. Pero necesitamos hablar de dinero. Porque usted y yo necesitamos saber cuándo comenzó el dinero. ¿De dónde comienza a hablarse de dinero en la Biblia? ¿Quién es los organizadores del dinero? Y eso vamos a ir paso a paso. Es la única manera de que nosotros podamos entender qué es diezmo y qué es ofrenda. Ailita se quedó perdida, como una oveja perdida. Venga para acá, sí, al lado de mi esposa. Fíjate esto. ¿Por qué, a diferencia de Israel, que ellos sembraban, ellos plantaban, ellos cosechaban, ellos tenían o poseían hatos de animales, podía ser de ovejas, de cabras, de ganado vacuno? Y el grueso, en cambio el grueso de la población occidental, para no hablar de gentiles o gentiles convertidos, pero hablemos de los occidentales, diferente del pensamiento oriental. Nos movemos o se mueve toda la gente en pos de dinero. Bueno, hay excepciones y en los países de nosotros hay personas que son ganaderas y probablemente aquí en Houston encontremos gente que tienen caballerizas, que tienen ganado de engorde y ganado de exportación, etcétera. Otros tienen hatos de ovejas, pero son los menos. El grueso de toda la población, y hablemos aquí de América, de Estados Unidos, el grueso de la población nos movemos en trabajos, nos movemos en fabricar cosas, en hacer cosas, en todo lo que produce dinero. Y todo se habla en términos de dinero. Y gastamos en dinero. Usted no le paga al dueño del apartamento, usted no llega con una vaca a decirle, aquí le traigo la renta de este mes. O usted le trae el dinero. Nosotros no hacemos eso. Ahora, en Oriente era diferente. Digo era, porque aún en Oriente se mueve también el dinero y mucho dinero. Pero en el pensamiento de los hebreos, todo está en torno a la agricultura
y todo está en torno a la ganadería. El primer libro en la Biblia que nos habla de dinero es Esdras. Y hay una porción que está en el capítulo 2, en el verso 69. Dice ahí, según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Ahí se comienza a hablar acerca de esto. Ahora, esto llegó a traducirse por el shekel de plata, que pesaba 11.5 gramos. Y esto se usó así antiguamente. Pero vamos a ir un poquito a la historia secular del dinero. En el siglo VII, antes de Cristo, se comenzaron a acuñar las monedas en un lugar que se llamaba Lidia, que hoy es Turquía. Y fue el primer lugar donde se comenzaron a acuñar monedas. Ahora, en el siglo VII después de Cristo, en el 812, se originó el billete en papel, moneda. Y esto sucede en China. Y eso era una especie de documento. No es como ahora los billetes que portamos en la cartera. Era un documento gigantesco. Y esto representaba dinero y era un billete que ellos llamaron así, lo cual lo llamaron el Yuan. Así se llamaba esto. Para el siglo X se estableció ya la moneda en papel y se llamó Yaozi. Y esto era el billete chino de entonces. Para el siglo XVII, 1661, se emitieron los primeros billetes en Escocia y en Suecia, en Estocolmo y en Suecia. Para el siglo XVIII, 1780, en España, Carlos III emitió por vez primera en papel la moneda. En el siglo IX, 775-800 de nuestra era, la moneda antigua, más antigua que existía, era lo que se llamó la libra esterlina. En los Estados Unidos, para el siglo XIX, 1862, se imprimió el primer billete dólar, cuya efigie o imagen aparece ahí, es la de George Washington. ¿Y cómo se llama la figura que aparece en el billete de $100? Benjamin Franklin, muy bien. Y yo me recuerdo de un ovejo de nuestra iglesia, dice, apóstol, en nuestra iglesia solo puro Washington entra, ¿verdad? Nunca aparece un Franklin. Eso fue hace unos años atrás. Las cosas van cambiando conforme todo se va desvalorizando. Ahora, fíjate, en el siglo XIX, 1810, la moneda más antigua de Latinoamérica fue el peso colombiano. Y eso vino a sustituir la moneda que se llamaba el real español. Y ellos sacaron de la circulación los reales españoles y comenzó a circular el peso colombiano. Para el siglo XIX también, 1863, el sol peruano fue la moneda más estable de toda la América. ¿Y cuál fue la moneda más cara de todo el continente americano? El dólar. Fue la moneda, o ha sido la moneda más cara de toda la América. Hablando ahora sobre la historia de Israel, vamos a hablar por qué en Israel, de dónde apareció la palabra denario y por qué se habló de denario. Bueno,
Tenemos que recordar algo, 200 años antes de Cristo y 200 años después de Cristo. ¿Cuál era el imperio que estaba gobernando en todo lo que era ahí, la parte del Mediterráneo, lo que después llegó a ser el imperio romano? No, el imperio de los griegos. Fueron los que ellos tomaron la hegemonía y ellos querían que se hablara solamente el idioma griego. Por esto es que tenemos registrado la Biblia que se llama de los 70. El primer texto fue en griego y por eso encontramos las traducciones en el Nuevo Testamento sobre el griego. Entonces, recordando para los años, por ejemplo, para el 167 antes de Cristo, que fue la revuelta o la pelea o la guerra de los macabeos con los israelíes. Y vamos a recordar que fueron los tiempos de Antíoco Epífanes, el que fue sacado de ahí, y Antíoco fue el que levantó un altar a Zeus en la casa de Yahweh y sacrificaron un puerco para traer el enojo total de Israel, y fue en la batalla que hubo ahí y fue donde nació el candelabro de las 9 lámparas, porque el candelabro original eran las 7 lámparas, lo que había ordenado Yahweh. Pero en esta revuelta de los macabeos, ellos querían celebrar, pero el aceite no alcanzaba. Y el milagro fue que alcanzó para 9 días. Y ellos agregaron un brazo más. Por eso el candelabro judío difiere del candelabro ordenado por Yahweh con 9 lámparas. Pero fue durante todo ese tiempo. Cuando llegamos al 123 a.C., Judea se convirtió en un estado independiente, pero alrededor del 110 a.C., el sumo sacerdote que reinaba ahí acuñó en bronce monedas judías verdaderas. Solo las entidades políticas dominantes podían producir la moneda de plata. Las monedas judías no podían llevar la imagen de ningún gobernante, como sí aparecieron en las monedas romanas. Pero lo que ellos implantaron en las monedas judías era o el candelabro de las 7 lámparas, o 2 ramas de olivo a su alrededor, o otras decoraciones como un chofar en esas monedas. La moneda que se menciona en el Nuevo Testamento griego se comenzó a llamar denarión, de donde eso traduce al español denario. Y esto fue acuñado en plata directamente en Roma. Ahora, en Palestina, el denario era la paga diaria que recibía un soldado romano y era el salario de un día de trabajo. Como si ahora nos pagaran que el ingreso mínimo fuera $1 y que fuéramos a trabajar por $1. Bueno, nadie haría eso. Pero ellos usaron esto como moneda. Hay una referencia que está en Mateo 20, capítulo 20, verso 2. La moneda más pequeñita se llamó lepta, que en griego tomó el nombre de cuadrantes con K, y traducido se llamaron blancas o pequeños cuadrantes. De esto habla el Evangelio de Marcos 12:42, cuando la viuda en el templo depositó 2 blancas, y que era todo lo que ella tenía, y que la alabó el Señor por lo que ella había hecho. Ahora,
¿Cuál es la postura del Evangelio y la postura de Yeshua, de Yahshua? Algunos están atareados haciendo cosas para Dios. Hasta el día de hoy, ¿qué se llama una iglesia en movimiento? Una iglesia que está haciendo cosas para Dios. No es inválido, solo que hay un problema. Los que están ocupados en la obra, haciendo cosas para Dios, dejan de hacer las cosas que son de Dios. Y esto tenemos que ponerle atención. Vamos a recordar. Las cosas urgentes toman lugar a las cosas importantes. Lo urgente toma mayor, el principal lugar que las cosas que llamamos nosotros importantes. Vamos a escuchar lo que el Señor nos dijo. Cuando dijo de aquel siervo, bien hecho, mi buen y fiel siervo. Y en Mateo 6:33, por eso Yahshua decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se darán en añadidura. El Señor nos exhorta a que nosotros busquemos primero el reino de Dios y en lugar de estar ocupados en las cosas materiales. Solo quedan dos opciones: seguir a Dios o seguir al dinero. Nadie puede servir a dos señores, dijo Mateo 6:24, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegaría a uno y despreciaría al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y él lo determinó así. La fuerza destructora del materialismo en la vida de los creyentes los hace cavilar y cuestionar si es o no bíblico diezmar y ofrendar. Cuando usted oye una persona, bueno, yo diría, serían tres posiciones. Una, por ignorancia, y la mayor parte es lo que nos ha pasado cuando nosotros ignoramos lo que es correcto. Pero de otra forma, usted oye en el léxico cristiano de los creyentes que está dividido y unos hablan a favor y otros hablan en contra, y unos murmuran contra el diezmo y otros murmuran de la ofrenda. Y los que se creen los superdotados, que le enseñan trigonometría al Espíritu Santo, dicen no es necesario ofrendar y no hay que diezmar ni ofrendar, porque eso era del antiguo pacto. Cuando usted escucha una persona que está hablando en esos términos, estás escuchando a una persona que es estreñida para dar, a una persona que se le dificulta dar, no solamente en la obra de Dios, dar en cualquier cosa que se le pueda decir que venga y colabore o que venga y dé. Él dijo, Yeshua, dad y se os será dado, y se os será dado medida buena, apretada, remecida y rebosante, y vaciarán ellos en vuestro regazo esa dádiva, porque con la medida que midáis os volverán a medir. Eso dice Lucas 6:38. Mira, todo está bien cuando no se menciona dinero. ¿Por qué hay cracks en el soccer mundial? No es una poca vergüenza cuando dicen el fulano de tal se está tomando la tarjeta por tantos millones de euros.
No es inmoral cuando escuchamos todo lo que se habla del fútbol americano y se habla del Super Bowl aquí. No es escalofriante cuando nosotros escuchamos el mover en las entradas para cualquiera de los deportes y de los juegos. Voy a recordar algo. ¿Dónde nacieron los deportes? Antiguamente, de Grecia. Bueno, cuando los griegos tenían sus deportes, cobraban muy alto las entradas. No, para ellos lo importante era el desarrollo que ellos tenían físicamente y mostrar las habilidades y las cualidades. En los días modernos, todo está corrompido, todo es corrupto. Donde entra el dinero, todo se corrompe. Y los que se precian de ser super espirituales dicen, no hablemos de dinero. En la iglesia del Señor no tiene que haber dinero y no se necesita dinero. Ajá. ¿Con qué se paga la renta de un lugar? No porque llevo un chancho y me reciben el chancho por la renta del lugar. ¿Con qué se paga el fluido eléctrico? No, porque la corporación es tan cristiana que ellos me dan libertad para que el medidor corra. Y no necesito ni medidor, solamente hay fluido eléctrico. ¿Por qué necesitamos pagar para comprar implementos para limpiar un lugar y que esté adecuado? Porque usted llega a Walmart y dice, por favor, por caridad, puede regalarme un chut, puede regalarme algo, voy a ir a limpiar la iglesia. Cuando nosotros pensamos en dónde nosotros vivimos y cómo nosotros vivimos. Ahora, si usted me dijera, bueno, es que mi iglesia está en un rancho, allá en el Cerro de la Mula, donde no llega nadie, y las bancas son 2 horquetas y nos sentamos ahí, y ahí no hay que barrer hojas ni chapear, y ahí podemos nosotros alabar y bendecir a Dios. Pero que a nadie se le ocurra llevar un micrófono, porque esto significa dinero. Que a nadie se le ocurra llevar ningún implemento, porque eso significa dinero. Cuando las personas hablan en contra de dar, usted está delante de una persona raquítica, mezquina y que echa solamente para sí misma y son incapaces de dar hasta del cuerpo. Así como lo oye, no puedo decir una expresión más burda que esa. Pero a veces nosotros nos precipitamos, digo nosotros, metiendo todo el elenco de la iglesia universal. Esto ocasionó desmedidas. Antes los misioneros o los evangelistas iban a un lugar y decían por fe. Y no funcionó. Y no funcionó. Yo me recuerdo cuando fui yo a llevar un mensaje. Bueno, primero salí en autobús para ese lugar. Después del autobús tenía que agarrar una barcaza. Después de la barcaza, alguien me llevó en una motocicleta. Salí a las 4 de la mañana y llegué justamente a las 7 de la noche cuando ya tenía que comenzar a dar el mensaje. El primer día me recibieron en un hotel de media estrella, pero ahí me atendieron, ahí estuve y ahí comí un caldo que me dieron. Después de que estuve echando por 3 días demonios, que si yo hubiera cobrado a peseta el demonio, hubiera salido con mis bolsillos llenos. Pero yo me recuerdo que al final me llevaron a una casa que eran 10 personas. A la viejita la sacaron de la cama, que era una cama de una tabla arriba, una tabla abajo, cubierta con sábana. Y a la viejita le dijeron, usted va para el suelo y el ministro va para la cama.
Y tuve que ministrar las 10 personas de esa casa. Y me dieron así un saquito de monedas y la ofrenda no llegaba a $12. No alcanzó ni siquiera para pagar el autobús en el cual yo me moví. Pero me moví por fe. ¿Cuál fe? La fe de todos aquellos pichicatos. La fe de todos aquellos que decían que por fe. Entonces fíjate, cuando ocurrieron cosas como esta en América Latina, hubo ministros que se pusieron al otro lado. Muy bien, ¿y por cuánto, hermano, va a venir usted para dar un mensaje? Bueno, me tienen que dar el hotel que está ahí de 5 estrellas, me tienen que recoger en limusina, me tienen que dar comida, me tienen que pagar todo y de antemano me tienen que dar una ofrenda de $10,000. Entonces lo hicieron de esa forma. ¿Y cómo le dijeron a esos ministros? De todo. ¿Y quiénes fueron los que apedillaron así a esos ministros? Los que eran incapaces de dar nada. Todavía reciente, el año pasado, un ministro de Costa Rica que fue a ministrar a Perú y a Ecuador, no alcanzó ni para el boleto de regreso, casi lo dejan ahí, casi lo mandan a la isla de Galápagos, ¿cómo se llama? Galápagos, de ida sin regreso. Esto es impresionante. Todos estos fenómenos han hecho del cuerpo de Cristo algo que da grima, que da lástima. Entonces tenemos la gente miserable, porque miserable es su corazón. No estoy hablando de lo que pueden o no pueden. Y está la otra gente, la gente de los vivos que se pusieron las pilas para agarrar el evangelio como un negocio brillante. Eso es lastimeroso. Todos los pastores tienen problemas en las finanzas, menos los pastores que lograron colocar en la mente de las ovejas la doctrina de la prosperidad y le sacaron el billete como tirabuzón. Eso fue triste, hermano, hasta el día de hoy. Todo el mundo pobre, muerto de hambre, y solamente prosperados los ministros que tienen guardaespaldas y que tienen limusina y que salen del altar y van a su casa y regresan igual. Esos son escándalos en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe de dónde nace esto? Cuando no tenemos entendimiento de lo que el Señor ordenó, de lo que Él pidió y de lo que Él ha exigido. Una pregunta para todos. Puedes preguntarte esto. ¿Quién gobierna mis finanzas? Y yo te puedo decir que solamente existen 2 entidades. Una se llama Mamón, que es un demonio. No tiene que ver nada con lo que los mexicanos hablan de Mamón. Mamón es una entidad infernal de posesión. El dios Mamón. Y la otra es Yahweh, cuando yo considero que Él es mi proveedor. Son 2 entidades únicas que manejan las finanzas de las personas. Ahora, en toda la Escritura, el Señor nunca dijo, mire, prueben que yo soy bueno, pruébenme que yo soy capaz de abrir el océano para que ustedes pasen. Pruébenme en la fe y verá que yo voy a hacer milagros extraordinarios. Nunca dijo eso. La única porción que Él dijo, probadme en esto, fue en el dinero. Él dijo, Yahweh de los ejércitos en Malaquías 3:10, la única sentencia bíblica donde Él dijo, probadme en esto. Usted no encuentra en toda la Biblia este versículo más que en ese lugar. Y esto habla, bueno, usted va a creer en mí,
va a hacerlo por fe. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar cuando el Señor le dijo a Simón Pedro, Simón, vinieron a cobrarnos el impuesto, vete al lago, pesca, abres el pez cuando pescas y la moneda que está ahí la sacas y pagas por vos y por mí? Si usted hubiera sido el Pedro o yo hubiera sido el Pedro, ¿habríamos hecho lo que hizo Pedro? Señor, ¿y cómo sé yo que el pez que voy a agarrar es el que trae la moneda? Segundo, ¿y si yo echo todo el día y no aparece el bendito pez? Tercero, ¿y si cuando yo abra ese pez no hay nada? ¿Y si lo que hay es una chapa que se tragó el pez y no está la moneda? 50,000 cosas nosotros podríamos haber cavilado. Pero Pedro solamente creyó, obedeció, fue y trajo, como le dijo el Señor, y cumplió la palabra que el Señor dijo. Toda ofrenda que presentamos al Señor es un acto de fe. Si yo tengo fe para asistir la obra del Señor, va a ser la misma fe que yo necesito para sanar a alguien de cáncer. Y va a ser la misma fe para ver milagros grandes. Esta es una de las cosas que no se entiende en el cuerpo de Cristo, que tiene que ver con fe. Yo a veces me hago chiquito cuando alguien me dice, fíjese, apóstol, qué bueno, he sido bendecido, me aumentaron 3 veces el sueldo, pero yo veo que seguís echando el mismo diezmo y la misma ofrenda. Pues yo voy a orar para que se revierta eso. Somos impresionantes porque al Señor le medimos todo. ¿Será que Él mide cuando Él abre su mano para bendecirnos? ¿O será que hay discriminación? Dice, este es negro, este es blanco, este es de por allá, este es de por acá. Venga, que yo voy a darle a este diferente. ¿Será eso el Dios que nosotros le servimos? Cuando nosotros damos por fe. ¿Sí? ¿Será que le ponemos precio al Señor? Pues sí, hubo un apóstol que le puso precio. Cuando estaban quebrando el frasco de alabastro en la casa de Betania, tenía que ser el Judas Iscariote. ¿Y por qué fue que el Judas Iscariote abrió la boca? Porque fue el mismo que fue a canjear a su rabí por 30 monedas. Porque era el mismo que sostenía la bolsa de la tesorería del templo. Porque él echaba para acá y jalaba para acá, echaba para acá y jalaba para acá. Entonces él tenía que abrir la bocota. Cuando yo oigo personas que abran la boca para hablar en contra de la ofrenda o lo que tienen que darle al Señor, esa persona yo le tengo cuidado. Esa persona yo no le doy ni la hora. Esa persona yo no le pido ni un pedazo de pan. Esa persona me va a cobrar con creces lo que yo le planto ahora. Esa persona no me atrevo a regalarle, pero ni un jocote, ni una flor. Porque capaz que al rato me dice, malagradecido, yo te di un jocote y mire lo que tú me has dado, una piedra de vuelto. Cuando yo oigo expresiones así, yo le tengo a esta persona cuidado, porque es igual de lo que dijo el Judas. Él dijo, ¿por qué no fue vendido ese perfume? Que facilito se pudo haber vendido en 300 denarios y para darse a los pobres. Sí, porque pobre soy yo, dijo en sus adentros. Pero fue un apóstol el que dijo esto. Uno de los que caminó con el Señor. Cuando usted lee esta porción de Juan 12:4, hermano, tenemos que preguntárnoslo. Los sugieres van a repartir las hojas.
porque vamos a hacer una evaluación. Tremendo Ujier. Dios te bendiga, hijo. Vamos a saber si el dinero es malo o si es bueno. Y vamos a ver qué es lo que piensa el Señor acerca del dinero. Porque esto tiene que ver, hablamos siempre de dinero, pero tiene que ver con los bienes. ¿Cuánto esfuerzo haces para comprar algo? Por ejemplo, si tú te enamoras de un juego de comedor o un juego de sala y usted va a averiguar, o de un reclinable que sea eléctrico, que se eche, que se mueva, casi que te arrulle para que duermas, dice, ay, yo quiero tener uno de esos. Bueno, la pregunta es, cuando usted vaya a la tienda, ¿sí?, ¿cuánto piensas que van a cobrarle por el susodicho sofá? Sí, si es cuero de chancho, cuero de cabritilla. No, hablemos, hermana, tranquilamente, lo normal, donde Trump puede entrar y comprarlo y yo también puedo entrar y comprarlo igual. El dinero de Trump vale igual que el mío. Eso es una de las bendiciones de Estados Unidos, que aquí no hay diferencia de posiciones. El dinero sigue siendo el dinero. Y usted va a una tienda y compra lo que quiera. ¿Sí? ¿Cuánto daría por el jueguito de muebles? Preciosa luz, Dari. Él dice que va a dar $5,000. Muy bien, ok. ¿Y el jueguito de sala, cuánto darías? Sí, bueno, ya después los arreglos de pago, a pagos, hermano, como usted terminará pagando el mueblecito de $5,000 en $10,000, porque como lo hice en pagos, allá va. Pero olvídate de eso, yo no estoy hablando de la forma de pago, estoy hablando del valor. Ajá. No, no he hecho ninguna. No, ahorita no ha ido ninguna, todavía no han visto la pizarra encendida. Ustedes tranquilos, solamente estoy ubicándolo mentalmente, escúchame. Dije que usted cuando siente deseos de comprarse un jueguito X de mueble, puede ser de sala, puede ser de comedor, puede ser un reclinable, te estoy diciendo algo, un refri. Mi pregunta es, ¿cuánto estás pagando por eso? ¿Y cuánto estás dispuesto a pagar con tal de tenerlo? Bueno, si usted no tiene refrigerador, yo pienso que usted va a buscar ese refrigerador, porque además lo ves como una necesidad. Muy bien, póngame un precio, póngame un precio de lo que sea, si es el juego mueble, póngame un precio. Dígame cuánto vale, usted fue a la tienda a averiguar cuánto vale eso y cuánto está dispuesto a pagar. Dame un número. Sí, dame un número exacto. Bueno, alguien dijo 4,000, alguien dijo 5,000, ¿qué más? Bueno, aquel hermano dijo que 5,000 el mueble ese. Ok, bueno, dieron tres datos, 4,000, 5,000, 5,000. No, a él no le van a dar ni el agua. Hermana, ni una banca de guayabo, no le van a dar nada. Que se baje el sueño. Ok, vamos a ver esto. Escúchame, vamos despacito, escúchame. Ya usted fue la persona que fue y compró el bendito mueble en 4,000. Muy bien. Usted comienza a disfrutarlo, comienza a disfrutarlo. Resulta que a la vuelta de un año,
usted se tiene que ir o moverse y no se puede llevar el bendito mueble. Entonces usted lo va a poner a la venta. A usted le costó 4,000. ¿En cuánto cree que lo puede vender? O mejor dicho, ¿en cuánto cree que se lo pueden comprar? ¿Quién dijo 500? Ah, son hispanos ustedes, va. Claro. 500. Le van a dar 500. Escúchame. Si usted es la persona que va a ir a comprar el bendito mueble que están vendiendo, la persona que lo compró le costó 4,000, ahora usted llega, es una ganga, tiene un año de que se compró y usted quiere ir a comprarlo. Yo sé que usted va a llegar a ofrecerle $200. Sí, ahí. Ok. Cuando yo miro esto así, ¿usted llama eso justo? Cuando necesitamos comprar algo porque yo lo quiero, porque yo lo necesito, usted paga lo que sea. Cuando yo tengo que venderlo, usted no va a recuperar lo que usted invirtió. Y usted, como está ahogándose, o el que sea, lo va a dar en lo que sea porque usted necesita el billete. ¿Sí? ¿Me entendieron? Esta es la historia triste. Esta es la historia triste de los bienes materiales. Usted compró una propiedad, le costó X cantidad, ahora usted la tiene que vender. La va a vender similar a la que usted la compró, aunque hayan subido los precios. Puede ser que usted compró la propiedad en $10,000 y por el mover del dinero, ahora esa propiedad se la evalúan en $50,000. Pero usted sabe que $50,000 le está regalando como si usted la vendiera en 5,000. Porque los efectos de los cambios da la apariencia de que usted va a recibir un buen billete porque son 50,000, pero no funciona. Resumiendo esto, esta es la historia de los bienes materiales. Y las personas nos despezuñamos por los bienes materiales. Y esa es la misma historia con respecto a la adquisición del dinero. Es lo mismo. La pregunta es la misma. ¿Quién gobierna tus finanzas? ¿Mamón o Yahweh? Bueno, eso yo quiero verlo en los diezmos y las ofrendas. Porque no lo veo. Cuando yo recibo las ofrendas digo, aquí pasó Mamón. Ay, ay, ay. Sí, sí vive. Ok, vamos a pagar, deja solo la última. No vas a jugar de vivo. Son 6 preguntas. Cada pregunta tiene 3 incisos, A, B y C, o sea, 3 posibilidades. Esta o la otra. Y usted en su papelito, usted va a poner número 1 y al lado usted va a poner si marcó la A, la B o la C. Pasamos a la segunda y venimos igual. Pone la número 2 y usted va a marcar si es la respuesta A, B o C. ¿Estamos? Ese está pensativo. Así se pone cuando van a echar la ofrenda, ¿no? Yo no sé, yo no hice los cuadritos. Alguien me hizo el favor de hacerlos y fue exacto. Y fue un buen PowerPoint y dije gracias. Muy bien. Lo que está ahí no es que está triste, está pensativo, porque es una evaluación de mi actitud delante del dinero. Y vamos a entrar a la primera pregunta. El dinero es, y hay 3 posturas, una mala influencia,
una herramienta para bien o para mal, una bendición. Usted no hable con su vecino, usted va a escribir ahí, número 1, letra tal. No se ponga de acuerdo porque van a ir al serrucho. Ya no sirvió, necesita pluma. Si no, pedimos una. Ve a ver. Si no, la hermana le sirve otro. Esto es lo que significa para mí el dinero. Es una mala influencia. Es una herramienta para bien o para mal. Es una bendición. Ya la contestaron, ¿verdad? No hubo mucho que pensar. Vamos a la 2. Yo debería. Y ahí mira que hay un chancho encima de los billetes. O sea, ya se lo sacaron el chancho. Mire. Yo debería procurarlo, el dinero. Yo debería evitarlo para evitarme tantos problemas. ¿Sí? Yo debería administrarlo. Si la contestó, le doy más tiempo. Nos vamos entonces a la tercera. Y vamos a ver cómo voy a emplear el dinero. El dinero es para invertirlo y gastarlo. Es para irlo acumulando como ahorro. ¿Ya? Ya me lo cachó, me lo copió. 4. Los bienes materiales deberían de ser acumulados, mínimos, adecuados. Ok. Vamos a ir a la quinta. Yo gasto dinero en mí para cubrir mis necesidades, para usarlo con moderación, para disfrutarlo gozándomelo. ¿Estamos? No, todavía están pensando. Bien. Vamos a la sexta. Una señal de la santidad. A, la riqueza moderada. La pobreza como humildad. Ni la pobreza ni la riqueza indican santidad. Ya la llenaron. Muy bien. Prendemos la luz, apagamos ahí el monitor. Vamos a ver cómo la contestaron. Y ahí sabremos cómo estuvo esa evaluación. Muy bien. Los que contestaron en el inciso B fue lo correcto. Los que no, pongan en una cruz, una X. En la segunda pregunta, los que contestaron en el inciso C fue lo correcto. Si no lo contestó así, pone la X.
En la tercera pregunta, los que respondieron en el inciso A fue lo correcto. Vamos a ir a la cuarta. Los bienes materiales deberían ser, el inciso C es la correcta. En la número 5, yo gasto dinero en mí. La correcta es la B. En la pregunta 6, una señal de santidad. La respuesta correcta es C. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. ¿Cuántos pegaron todas como yo lo leí? ¿Cuántos perdieron en alguna? ¿Cuántos perdieron en dos? ¿Y cuántos perdieron en tres? Bueno, esto le va a servir a usted para que usted reflexione tu caminar en las finanzas. Porque nosotros debemos ser administrador de ellas. Yahweh es el dueño. Yahweh es el dueño. Y decimos del oro y de la plata. ¿Por boca de quién dijo esto? Yahweh es el dueño del oro y de la plata. ¿Por boca de quién dijo esto? Del profeta Ageo. Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro. Nosotros no somos el dueño de nada. Bueno, ¿quién es el dueño? Si usted tiene una casa aquí en Estados Unidos, ¿quién es el dueño de la tierra? Usted y yo nunca seremos dueños de ninguna tierra aquí en Estados Unidos. Solamente en los países nuestros, donde se mueren de hambre como el mío, que vendieron las playas a los jodidos americanos. Pero los bobos fueron los que vendieron la tierra. Yahweh es el dueño de toda la tierra. Cuando usted y yo leemos el Salmo 24, donde nos habla que Él es el dueño absolutamente de todo. ¿Y nosotros qué somos, hermano? Sus hijos ya está reclamando herencia. ¿Y nosotros qué somos? ¿Y nosotros qué somos? Administradores. Es que cosa más grande. Administradores. Usted no es dueño de nada. Mas Él dijo que Él iría a prepararnos un lugar allá en el reino eterno. Y nos daría una morada. ¿Y quién va a ser el dueño de esa morada? Él sigue siendo el dueño de todo. ¿Y usted qué le va a tocar? Disfrutarla. ¿No ves que cuando usted disfruta de una porción de una propiedad, usted no tiene que pagar impuestos? No estoy hablando del cielo, yo no estoy hablando de esta tierra. Nosotros disfrutamos de todos los beneficios de Él. Vamos a ver esto. Cuando tú tenías los niños chiquitos, ya no hablo de los grandes porque ahora es una cosa grande.
Hablo de 5 años para abajo, de 0 a 5 añitos. Bien, ¿qué hacían los niños para obtener las cosas? Solo pedían. Mira, el nieto mío, cuando estamos en la casa, dice, tengo hambre. Ajá. ¿Y qué quieres? Abuelo, dame un banano. O abuelo, dame un hot dog, como dice. O dame, él solamente pide, dame, pide. Esos son los niños, un mango, lo que sea. Y él sabe que nunca se le va a negar lo que él está pidiendo. ¿Sabe que eso somos nosotros delante de Dios nuestro Padre? Y antes que nosotros le pidamos las cosas a Él, Él sabe qué es la necesidad de cada uno. Hay hijos desventurados, hablo de los mayores de 50 años. Hay hijos desventurados que tienen a sus madres y vienen y le preguntan a su madre, ¿usted necesita algo más? Ese no se llama, no debe llamarse ni siquiera hijo. Cambia de madre, cambia de apellido, pero no es hijo. Un hijo llega a una casa y no le pregunta a la madre, si ve que está quemado el microwave, vaya y compre uno, no diga si ocupa. Si ve que no está una pantalla de televisión, vaya, usted compre una. Si usted ve que no funciona una hornilla, vaya, compre una. Si ve que no funciona la lavadora, vaya y compre una. Si ve que no funciona el refri, la estufa, lo que sea, vaya y compre una. Y no espere el día de la madre, porque a lo mejor la vieja ya se murió y después hay que ir a vender el artefacto. Cuando nuestra vida está impregnada en las cosas materiales, no avanzamos en la obra del reino, porque estamos atados a lo material. Los hijos de Dios no podemos ser secos, mezquinos, sino que debemos de ser generosos y siempre dispuestos a bendecir porque Yahweh, tu Dios, Él siempre está dispuesto a bendecirte todo el tiempo. Así no lo pidas. Porque así es el corazón de nuestro Abba. Esto es muy importante, hijos. Y debemos tener noción. Ahora bien, ¿quién hizo los animales? Muy bien. ¿Y quién hizo que fructificara el campo para sacar el pan? ¿Y quién hizo que los animalitos produjeran leche y diera el usufructo para que nosotros pudiéramos alimentarnos, comer o tomar la leche? ¿Y quién hizo los billetes? ¿Y quién hizo la moneda? ¿Y cuál efigie aparece en las monedas? Esto es muy importante, hijos. El problema está cuando nosotros nos apegamos a las cosas materiales. A veces acumulamos y acumulamos y acumulamos cosas. A veces tenemos prendas en nuestro closet que ni le hemos quitado. Cierra tus ojos y mira conmigo un momento al Señor. A veces tenemos artefactos, carteras, cosas, de todo, que ni siquiera las usamos, pero las acumulamos. A veces tenemos que limpiar el Tus ojos revelan que yo para botar y botar comida que nunca te comiste. puedo esconder Y eso clama delante. que no soy nada sin ti. A veces hacemos Oh, fiel cosas y nos metemos y decimos que hacemos inversiones. Pero Todo lo sabes de es una falta de mí dirección que nosotros tenemos. cuando miras el corazón. Y este es el eterno problema. Que Todo lo cuando se puedes ver cuando se muy habla dentro Dios, de mí. cuando se No habla me de mires la X, cuando mires que no
levantamos la ayuda generosa para la hija Luz Dari. Si yo no hubiera determinado cuál era el mínimo de lo que teníamos que dar ahí, las personas vendrían con $2 o 3 pesitos. Hermano, eso fue lo que propuse en mi corazón y lo que yo podía. Bueno, déjeme decirte que así como nosotros tratamos a los demás, así vamos a ser tratados. Con la misma vara que nosotros medimos, así vamos a ser medidos. Nunca le hagas matemáticas al Señor. No lo hagas, porque vas a pegar contra pared. Nunca le hagas números al Señor. Cierra tus ojos Siempre pregúntale a Él, Señor, ¿qué tú quieres mira. que yo haga? ¿Cuánto quieres que yo haga? Nunca se me olvida, en una de las iglesias grandes acá en Estados Unidos, estaba un ministro predicando y había una persona que estaba ahí sentada escuchando la predicación y dijo, mientras él estaba predicando, el Espíritu de Dios le dijo a esta persona, levántate, toma las llaves de tu carro y entrégalas al predicador. Yo te reprendo, Satanás. Siguió predicando él, segunda llamada. Esto no es de Dios y no es de Dios. Son pensamientos que se meten en mi cabeza. Tercera llamada y le dijo el Señor, la última. Y él se levantó corriendo donde estaba el ministro predicando y le entregó las llaves de su ven. Y le dijo, el Señor me dijo que se la entregara. La esposa se quedó con los ojos como llamas de huevo frito. Este loco, ¿cómo va a entregar la única ven que tenemos nosotros? Y mañana, ¿cómo vamos a llevar a los niños a la escuela? Y mañana, ¿cómo va a ir el trabajo? Cuando terminó el servicio, le dijo el hombre, el predicador, le dijo, ven, ¿tú tienes otro carro? ¿Por qué me entregaste? Porque él me dijo que entregara la llave de mi carro. Dice, y como me quedé sin carro, por favor lléveme ahora a mi casa y a la familia. Y llegaron a la casa y la esposa bufaba. Y la esposa lo quería hacer, quería cocinárselo en cuadritos. Y al día siguiente, que era lunes, le dijo, así, ahora anda a ver quién te va a llevar al trabajo. Dice, el autobús, yo no, como no, nunca he agarrado autobús, alguien me va a enseñar cómo tomar el autobús. Salió, llegó tarde del trabajo, salió del trabajo, llegó a las horas del burro a la casa y la mujer todavía tenía un fogaje que se lo quería comer crudito. Y así fue el lunes, y así fue el martes, y así fue el miércoles. Y aquel era un sufrimiento terrible. El día viernes, el gerente de la compañía donde estaba le dijo, ¿querés mi carro? Es un Mercedes del año pasado. Ese hombre casi se desmaya llorando porque dijo, el sueño de mi vida era haber tenido un Mercedes-Benz. Y cuando él llegó con ese Mercedes a su casa, la primera cosa que dijo la mujer fue, ¿dónde te robaste ese carro? ¿O quién rayos te prestó ese carro? Yahweh me lo entregó. Esas son cosas difíciles de creer. Pero en Dios todo es posible. Cuando nosotros le obedecemos la voz al Espíritu de Dios, más vale que le creamos y caminemos. Nunca le preguntes al Señor, ¿cuánto es lo que vas a dar? ¿Qué es lo que vas a dar? Cuando nosotros cambiemos de esa actitud, la obra de la iglesia caminará.
Déjeme adelantarle algo de lo que tengo que predicar el próximo domingo. ¿Sabía usted que con las ofrendas se sostiene el templo? Ni diga eso, porque eso es un descaro. Cuando en las ofrendas a veces se levantan aquí $300. ¿Será que yo voy a ir con los $300 donde el bendito dueño de acá que me cobra 6,500 por esto? ¿Será que yo le voy a decir, usted me recibiría $300? Fue lo que los hermanitos me dieron el domingo. No funciona. Cuando usted ve en la historia que el Señor levantó el Mizcán, la primer tienda para Yahweh, lo que se levantó eso fue multimillonario. Y todo de oro, como lo pidió Yahweh. Cuando Salomón levantó el primer templo, la misma historia. Cuando se levantó el templo con Zorobabel, la misma historia. Porque la ofrenda sostiene y levanta la obra del Señor. No lo olvidemos. Ya lo recibiremos. Y usted, como tiene así cara de tristeza alguno, ese suspiro fue de un agonizante. Ay. Usted estaba como la mujer de que entregó esa ven. Ponte en pie. Tú eres grande y maravilloso. Tus ojos revelan que